Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a qué hora estés viendo este video. Bueno, pues llegamos a nuestro tercer parcial y con ello y por ende a la última parte de nuestro curso. Y bueno, como podrás haberte dado cuenta, pues hemos avanzado mucho en cuestión de desde los conceptos básicos de lo que es el talento humano, cómo se va gestionando, cómo tenemos que reclutarlo, cómo tenemos que retenerlo o preservarlo y cómo lo tenemos que hacer crecer o desarrollarse. Todo esto lo vimos durante el primer parcial. Durante el segundo parcial entonces vimos lo que es parte de la reglamentación o de la normativa o del marco legal que existe para administrar lo que es la gestión del talento humano. Sobre todo lo referente a ciertos artículos de la Ley Federal del Trabajo en cuestión de lo que es la jornada laboral, días de descanso obligatorio, artículo 74, y las vacaciones, artículo 79. Y bueno, lo fuimos ampliando de manera muchísimo más eficiente con las actividades que tuvimos durante esas semanas en la plataforma. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver durante este tercer parcial? Primero, vamos a continuar con lo que es algunos artículos o algunas partes de la Ley Federal del Trabajo, sobre todo lo que corresponde a lo que son los conflictos laborales. Yo les decía desde el primer parcial, desde el primer video, en el primer parcial, que la variable más compleja de estudiar es el comportamiento humano, ¿cierto? No hay variable más bella y más compleja que el comportamiento humano. No todos somos iguales, ¿cierto? Y a veces es difícil llegar a acuerdos, ¿cierto? Es difícil. Ahora, imaginemos el solucionar conflictos entre una persona y una organización que es representada por varias personas o una colectividad de empleados que tiene un problema con una organización que es una colectividad también de personas. Es decir, estamos cayendo en terrenos complejos, digamos así. Bueno, en primera, ¿qué es un conflicto laboral? Un conflicto laboral surge cuando hay diferencias o discrepancias entre patrones y empleados. Eso es lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo acerca de un conflicto laboral. Cuando hay diferencias o problemas o obstáculos, digamos, para llegar a un acuerdo entre un patrón y entre un trabajador o trabajadores. Ahora, ¿cuántos tipos de conflicto laboral existen? Existen dos reconocidos, lo que es el ordinario y lo que es el colectivo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el ordinario y el colectivo? Cuando hablamos de un conflicto laboral ordinario, quiere decir que el problema es de una persona contra, obviamente, una empresa o una organización. Eso es ordinario, es decir, individual. Cuando hablamos de un conflicto colectivo, estamos hablando que la mayoría de los empleados de una empresa tienen un problema con una empresa. Ahora, ¿a qué me refiero con la mayoría? La Ley Federal del Trabajo nos dice que es la mitad más uno. Eso es la mayoría. Entonces, todo conflicto que es representado o es encarnado por la mitad más uno de los trabajadores de una organización ya es un conflicto laboral colectivo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cuál es más importante o cuál es obviamente de mayor magnitud? Yo siempre he creído, opinión personal, que el colectivo, ¿cierto? Siempre, y son mucho más llamativos obviamente que un ordinario. Ahora, ¿cómo se solucionan los conflictos laborales en nuestro país? La Ley Federal del Trabajo nos habla en el artículo 600 y en el artículo 604, nos habla de las famosas Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.
Estas juntas de conciliación y arbitraje son las encargadas, como su nombre lo dice, de conciliar y de encontrar una solución a un conflicto que existe entre un patrón y un empleado o empleados. Es decir, la Junta de Conciliación y Arbitraje es la encargada de ser el mediador, digamos así, ya sea de un conflicto laboral ordinario o de un colectivo. Repito, esto está en los artículos 600 y 604 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, tenemos también varias maneras, digamos así, de llevar a cabo o de solucionar un conflicto o de detonar un conflicto en una empresa o de identificarlo. La manera más común, y aquí ya voy a dejar de lado un poquito lo que es el conflicto ordinario, me voy a meter más al conflicto colectivo laboral, y el famosísimo es una huelga, ¿cierto? Ahora, ¿qué es una huelga? Una huelga, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, es la suspensión temporal de actividades en una empresa. Atención con esto. Hablamos de la suspensión temporal de actividades en una empresa. Eso es una huelga. ¿Vamos bien? Todo esto está descrito en el artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, no podemos hacer una huelga o un grupo de trabajadores no puede hacer una huelga nada más porque sí. En el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo nos dice cuáles son las causas por las cuales una colectividad de trabajadores, es decir, la mayoría, la mitad más uno, puede hacer una huelga. Entre todas las causas que ustedes van a ver a lo largo de estas semanas en las actividades que tenemos en la plataforma, nos menciona lo siguiente. El trabajador o una colectividad de trabajadores puede irse a huelga, primero, siempre y cuando sea la mayoría, la mitad más uno. Segundo, se pueden ir a huelga cuando existe una diferencia o cuando no hay equilibrio entre los intereses de los empleados y del empleador. Tercero, en caso de que se lleve a cabo la relación laboral mediante un contrato colectivo de trabajo, bueno, la huelga se puede llevar a cabo porque no les han dado el contrato colectivo de trabajo o no se les han cumplido las normativas, cláusulas o condiciones de un contrato colectivo de trabajo, entre muchas otras. Pero debe de haber una causa específica entonces para detonar una huelga, porque de lo contrario, la Ley Federal del Trabajo obviamente no la va a reconocer como tal. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, esa es la manera, digamos así, de llevar a cabo lo que es una huelga. Y repito, las huelgas se llevan sobre todo o exclusivamente en lo que son los conflictos colectivos de trabajo. Ahora, por último, hay muchas colectividades de trabajadores que son representados a través de los famosos sindicatos. En nuestro país existen más o menos 3.356 sindicatos, lo que significa que más o menos el 10% de los obreros económicamente activos pertenecen a un sindicato. El artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo es el que nos indica qué es un sindicato, una representación, digamos, de varios trabajadores que ayuda, digamos, a ser el mediador entre patrón y empleados. Y existen diferentes tipos de sindicatos. Existe el sindicato, digamos, particular de una empresa o de un tipo de industria nacional o de un tipo de industria estatal o de un tipo de gremio o de algún tipo de oficio. No todos los sindicatos son iguales, hay diferencias entre ellos, ¿sale? Y regularmente estos sindicatos lo que hacen o lo que deben de hacer es velar por los intereses de los empleados frente a las empresas o las organizaciones. Es una manera de representarse colectivamente y por ende de defenderse, digamos así, o defender sus derechos e intereses ante la empresa, ante el contrato colectivo que están concertando con una organización. Todo esto, les repito, lo irán viendo ustedes a lo largo de las siguientes semanas
con las actividades en la plataforma. Bueno, sin más, me despido de este video y por ende prácticamente es el último video del curso. Espero realmente que te haya sido de utilidad. Yo siempre he pensado que si estudias una materia, si estudias una carrera, es obviamente porque la vas a aplicar en tu vida diaria. Es obviamente porque esperas aprender algo. Y yo espero de corazón haberte dejado algo durante estas semanas. Todavía vamos a estar en contacto, obviamente, durante otras 4 semanitas. Pero bueno, espero que los videos te hayan sido de utilidad. Espero que te hayan sido orientadores y sobre todo, espero que les hayas sacado el mayor provecho posible. Y te recuerdo, si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, si tienes alguna observación, siempre estaré más que a la orden para atenderte. Muchas gracias por tu atención, muchas gracias por tu esfuerzo, por tu constancia y tu disciplina dentro del curso y que tengas un excelente cierre de materia. Estoy a la orden para cualquier duda que tengas. Hasta luego y excelente semana.